Muy buenos días a todos. Tecnológico Nacional de México, Campus CENIDET, les da la más cordial bienvenida. Nos complace contar con su presencia en nuestro coloquio virtual. Me presento, doctor Noé Alejandro Castro Sánchez. Me permitiré darles una breve explicación de cuál va a ser la dinámica de este coloquio. Estamos transmitiendo en 3 plataformas digitales, Zoom, Facebook y YouTube. En cada una de estas plataformas contamos con moderadores quienes estarán apoyando, tomando nota de las preguntas, de las inquietudes que ustedes tengan. Al término de la charla se dará lectura a estas preguntas. Así que si durante la ponencia ustedes tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden transmitir en el chat respectivo de la red social donde se estén conectando, y nuestros moderadores estarán tomando nota, estarán pendientes de sus comentarios. Compañeros, si me permiten presentarlos a mis compañeros moderadores. En Zoom nos está acompañando la doctora Blanca. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Blanca Dina Valenzuela Robles, soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Computacionales. Bienvenidos, gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos al doctor Juan Gabriel González. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro coloquio virtual. Soy Gabriel González, soy profesora adscrita al Departamento viendo vía Facebook. Soy profesor del Departamento de Ciencias Computacionales y actualmente jefe también del departamento. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Gabriel. Y en YouTube tenemos al doctor Juan Carlos Rojas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Rojas, bienvenidos. Soy profesor del Departamento de Computacionales. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Carlos. La dinámica para dar respuesta a las preguntas que se estén compartiendo a través de las redes sociales será, empezaremos con Zoom. La doctora Blanca va a dar lectura a 3 preguntas, serán respondidas. A continuación, procederemos con la lectura de las preguntas que se estén haciendo vía Facebook. Finalmente, YouTube se dará lectura a 3 preguntas. Esta dinámica la vamos a repetir 2 veces. Si al término de estas 2 rondas aún existen inquietudes por parte de ustedes y estamos en tiempo para continuar respondiendo, entonces se podrá repetir 1 o 2 rondas más. Bien, sin más preámbulo, pues yo cedo la palabra a nuestro subdirector académico, el doctor Gerardo Guerrero. Buenos días a todos ustedes. Les agradecemos el estar con nosotros en la continuación de nuestro coloquio virtual. Nosotros somos el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Somos una institución educativa. Ofrecemos posgrados, maestrías y doctorados en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Computación. A nombre de nuestra directora, la doctora Jessica Imelda Saavedra Benítez, les doy la más cordial de las bienvenidas. El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico pertenece al Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico Nacional de México es la institución educativa más grande de México y Latinoamérica. Tenemos sedes a lo largo y ancho de nuestro país. Somos 254 instituciones. Atendemos a más de 600,000 estudiantes y algo muy significativo. De nuestros institutos, de nuestras sedes, salen cuando menos el 50% de los ingenieros de nuestro país. Perteneciente a este Tecnológico Nacional de México, es el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que fue fundado en 1987. Tenemos la misión de formar profesores, investigadores y, desde luego, de aportar
al desarrollo tecnológico de nuestro país. A lo largo de estos años nos hemos consolidado y actualmente la calidad de nuestros posgrados nos ha hecho acreedores a pertenecer al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC del CONACYT. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Como dije, la formación educativa de posgrado, investigación y desarrollo tecnológico. Nos interesa mucho la vinculación con otras instituciones de educación, con organismos públicos, sociales y privados. Damos servicios de consultoría, asesoría, investigación y desarrollo tecnológico, cursos de capacitación, servicios en laboratorios y desde luego transferencia de tecnología. Nuestros programas de posgrado son Maestría en Ciencias e Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Computación. Los mismos los tenemos en el nivel de doctorado. Los posgrados, como les decía, están reconocidos en el PNPC de CONACYT, lo cual nos permite hacer el trámite para que los estudiantes que se vengan con nosotros obtengan una beca del CONACYT. En Ciencias de la Computación tenemos las líneas de investigación de cómputo inteligente, ingeniería de software, inteligencia artificial y sistemas híbridos inteligentes. Les comparto los datos de contacto para este departamento. El doctor Gabriel González Serna es el jefe de departamento y le pueden escribir ustedes a su correo electrónico oficial dcc@cenidet.tgnm.mx. En Ingeniería Electrónica también tenemos maestría y doctorado y las líneas de investigación abordadas son control automático, electrónica de potencia, energía renovable y eficiencia energética. Para los interesados, les comparto los datos de contacto. Pueden escribirle al jefe de departamento, doctor Mario Ponce Silva, al correo die@cenidet.tgnm.mx. También tenemos posgrados en mecánica. Las líneas de investigación asociadas son optimización de sistemas mecánicos, análisis y diseño térmico de edificaciones y sistemas solares relacionados y biomecatrónica. Los datos de contacto son jefe de departamento, doctor Andrés Blanco Ortega, correo dim@cenidet.tgnm.mx. Bueno, les damos la cordial bienvenida a este evento que seguimos desarrollando los viernes a las 12 horas. Como ustedes saben, tenemos actividades sustantivas como son la docencia, la investigación, la divulgación de lo que hacemos. Pero también tenemos actividades extracurriculares y precisamente este coloquio virtual se coloca dentro de este rubro de actividades extracurriculares. Nos interesa que nos conozcan y nos interesa que se vengan con nosotros a hacer un posgrado. Este ciclo de conferencias, pues tenemos conferencistas que son internos y pues nos vamos rolando. Los departamentos de electrónica, luego computación y luego mecánica, y también tenemos conferencistas externos. En esta ocasión nos toca un conferencista interno del Departamento de Ciencias de la Computación. Tengo mucho gusto en presentarles al doctor Nimrod González Franco. El doctor Nimrod es muy joven, tiene poco tiempo que salió del doctorado, es un producto neto del Tecnológico Nacional de México. Hizo su licenciatura en el Tecnológico de Zacatepec y maestría y doctorado aquí con nosotros en el CENIDET. Entonces, es una joven promesa y precisamente tiene pues un tema o una temática muy importante que compartirnos. La conferencia que nos va a impartir es Uso de interfaces cerebro-computadora en el desarrollo de tecnologías de rehabilitación y asistencia. Tema por demás relevante y de actualidad. Imagínense ustedes, tanta gente que tiene alguna discapacidad, no pequeña, grande, y que le es imposible comunicarse con su familia, con su entorno. Bueno, pues este trabajo precisamente aborda esta temática y
pues, ¿quién mejor que el experto en el tema para que nos explique de lo mismo? Doctor Nimrod, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor Guerrero. Bueno, como ya vieron el título de la ponencia, seguramente imaginan que vamos a platicar de muchos temas de discapacidad. Si revisamos, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el término como tal, discapacidad, es muy general. Puede abarcar deficiencias, limitaciones de actividad, restricciones de participación. La charla va a estar enfocada en un grupo muy particular de las deficiencias que impiden a una persona comunicarse o interactuar en un entorno. ¿Y qué vamos a platicar el día de hoy? Tendremos una introducción, pasaremos a temas generales sobre la actividad eléctrica del cerebro, analizaremos también lo que es la adquisición de señales eléctricas, luego platicaremos de las interfaces cerebro-computadora, qué son, qué elementos tienen, y finalmente vamos a analizar casos concretos de cómo estas tecnologías nos ayudan para apoyar a las personas con discapacidad. Lo que es cierto es que este año salió un estudio en el que dice que 1 de cada 7 personas en el mundo tiene cierto tipo de discapacidad. Y específicamente, si analizamos aquellas personas que han sido bloqueadas por alguna situación, una enfermedad de accidente, son millones. Se calcula que entre 150 y 190 millones. Entonces, es una cifra importante y también va en crecimiento. Solo por ponerles un ejemplo, se calcula que cada año ocurren unos 15,000 accidentes cerebrovasculares y 1/3 de estas personas pues queda con secuelas. Imagínense lo que sería estar sin poder hablar, sin poder decir que tienes hambre, sin poder pedir ayuda, estar totalmente paralizado. Es una situación muy, muy preocupante. Y por lo tanto, los científicos han querido apoyarles. Lo que ven en el video es un ejemplo de cómo se utilizan estas tecnologías. La situación es la siguiente. La persona está bloqueada, está atrapada en su cuerpo. No puede utilizar los músculos, pero su cerebro sigue vivo. Y todavía podemos leerlo utilizando este tipo de dispositivos para que controlen una máquina o se comuniquen de alguna manera. Y en general, estamos haciéndolo sin trabajar con sus músculos ni con sus nervios periféricos. Si se preguntan cómo es posible esto, recordemos que el cuerpo humano es una maravilla. Hay muchísimas cosas de él que nos sorprenden. Y, entre otras cosas, hay un tipo de células muy, muy especial que se les llama excitables. Desde hace mucho tiempo en medicina se empezaron a analizar y resulta que estas células pueden producir potenciales bioeléctricos cuando tenemos cierta actividad electroquímica en sus membranas. Ustedes quizás conozcan en medicina que hay dispositivos para medir el ritmo cardíaco, o tal vez la respuesta cardíaca de la piel, o la tensión muscular. De la misma manera, existen ya dispositivos para analizar la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Esto sucede porque una neurona en reposo tiene cierta diferencia de voltaje, que es de menos 60 milivolts, y esto está a través de su membrana y le llamamos su valor potencial de reposo. Bueno, si este potencial de la membrana se vuelve más positivo que el potencial de reposo, se dice que la membrana se despolariza. Por otro lado, si el potencial de la membrana se vuelve más negativo, se dice que la membrana se hiperpolariza. En otras palabras, tenemos impulsos eléctricos. Y entonces, si nosotros aplicamos diferentes técnicas y estrategias, podemos analizar esos impulsos. Y notaremos que estos se pueden distinguir por su frecuencia y amplitud. Al procesarlos, vamos a notar que se pueden clasificar. A lo largo del tiempo se identificaron lo que se llama las ondas cerebrales. A la derecha pueden ver un ejemplo de cómo estas señales eléctricas del cerebro se van a pasar o se van a clasificar en las ondas cerebrales. Por ejemplo, para aquellos flujos que van entre 0.5 y 4 Hz, tenemos las ondas delta. De los 4 a los 8 son las ondas teta. Las alfa van de los 8 a los 12 Hz. Las beta tienen de 12 a 32 Hz. Y las gamas de 32 a 100 Hz. Cada una de estas ondas se puede relacionar con fenómenos específicos.
Si nosotros estuviéramos pensando en analizar a una persona que tiene sueño profundo, probablemente notaríamos un incremento en sus ondas delta. Por otro lado, si analizamos la actividad de una persona que realiza una tarea con lógica, estamos hablando de un pensamiento lógico que tal vez implique cálculos o distinción visual, pues esperaríamos un incremento en beta. ¿Sí? Todas estas ondas cerebrales las vamos a encontrar en el cerebro, pero no siempre ocurren en todo el cerebro. Es decir, hay diferentes partes en la corteza cerebral. Y ustedes seguramente conocerán. Hay lóbulos parietales, hay lóbulos temporales, los frontales, los occipitales. Hace muchos años que se está trabajando en el localizacionismo. Y esto parte de una premisa, pues, que nos dice algo como lo siguiente. Todos los procesos mentales, y nos referimos a todos, pensamientos, emociones, impulsos, se pueden asociar a una función directa de un grupo de células específica. Y este grupo de células está ubicado en una localización concreta del cerebro. Entonces, si nosotros analizamos el cerebro de una persona y esta persona tiene un recuerdo, algo importante de su vida está recordándolo, probablemente en su lóbulo frontal derecho notaremos que hay un incremento de la actividad eléctrica. Por otro lado, si una persona nos está contando una historia, algo con fines, pues, para entretener a las personas, notaremos que el incremento sucede en el lóbulo frontal izquierdo. Esto va a pasar con muchas cosas, inclusive la intención del habla. Para las personas con discapacidad se han desarrollado una serie de mecanismos que funcionan en base a imágenes motoras. Básicamente, la persona imagina que mueve su brazo, nosotros analizamos qué región del cerebro se activa y lo asociamos con el patrón de que, ok, cierta actividad en esta zona significa que la persona quiere mover su brazo. Pero también salieron diferentes técnicas para medir esa actividad. Una de ellas consiste en que voy a medir la actividad eléctrica de neuronas individuales. O también puedo medir la actividad eléctrica en términos de potenciales de campos locales, que básicamente son señales extracelulares. ¿Qué hago? Bueno, hay que perforar el cerebro de la persona, se abre su cráneo, y vamos a poner un microelectrodo de alta impedancia, justo en la zona en la que esperemos que se dé, pues, la mayor actividad cerebral. Hace años se consideraba este proceso riesgoso. Había una gran cantidad de rechazos. En enero del 2020 se publicó una investigación y se encontró que el índice de rechazos ha ido cayendo. Esto cuando los microelectrodos se construyen con dióxido de silicio y con oro. Entonces fue un gran avance. Además, también se está reduciendo el tamaño del implante. La imagen nos dice de un elemento de 4 milímetros por lado. Actualmente ya están en uso algunos de 2 milímetros y se están trabajando en otros más pequeños. Otra técnica se llama electrocortigrafía. Todavía voy a abrir el cerebro de la persona, pero ya no le voy a clavar el electrodo en la materia gris, sino que voy a tener una rejilla de electrodos que se colocan directamente sobre el cerebro. Y después se procede a cerrar el cráneo. Con esta técnica también puedo medir la actividad eléctrica de todo el cerebro o de una zona en específico. Y finalmente tenemos la electroencefalografía. Esa técnica es menos invasiva, ya no necesitamos realizar cirugía. Podemos directamente colocar en el cráneo de una persona, sobre el cuero cabelludo, una serie de electrodos. Estos pueden ser secos o húmedos. Normalmente se construyen con aleaciones como oro y plata y nos permiten capturar la actividad eléctrica que después procesamos en una computadora. Existen ya dispositivos comerciales y hablamos que el costo es más bajo, alrededor de $800. También necesitamos una estandarización de cómo puedo medir esta actividad cerebral en términos de dónde voy a ubicar qué señal eléctrica. Para eso se creó un sistema que se llama 10-20. No todas las personas tienen una cabeza igual, varían en forma, varían en tamaño. Si nosotros tomamos como referencia el nación y el ilion de la cabeza de una persona, es decir, entre los ojos y la nuca, vamos a tener una medida de referencia. A partir de ella podemos colocar los electrodos en espacios de entre el 10 y 20% de la distancia original.
Con esta técnica se han creado bastantes tecnologías. Y estamos hablando de cosas como sillas de ruedas, como el control de máquinas, el control de computadoras. Sin embargo, muchas veces estas tecnologías son usadas por personas sin discapacidad. En las investigaciones se les llama usuarios simulados. Es decir, creo una silla de ruedas y pienso que es para una persona con discapacidad, pero la utiliza alguien que no tiene discapacidad. ¿Por qué? Resulta que la condición de la persona es determinante para la variación de su actividad cerebral. Su estructura como tal del cerebro cambia y las funciones de localizacionismo también cambian dependiendo del tipo de discapacidad. No somos expertos la mayoría en el área de medicina, pero con estas imágenes pueden notar claramente que algo no está bien en el cerebro de las personas. Del lado izquierdo, un sujeto que tiene tumores cancerígenos en el cerebro. Esa ya es una alteración importante. Ahora, imaginen que se le aplica cirugía para extraer el tumor. También se va a tener que cortar tejido sano. Y después hay tejido cicatrizante. Todo eso es una complicación muy grande. Y no es únicamente con el cáncer. Si trabajamos, por ejemplo, una parálisis cerebral, también hay alteraciones en el cerebro. O también podemos trabajar cosas como lo que vemos en pantalla. Aquí son regiones muy, muy grandes del cerebro que han sido alteradas. Y hablamos de casos en los que se remueve el tejido muere, el tejido no funciona correctamente o no realiza la función que debería de crear. Este es un gran problema. Por lo tanto, cuando estamos creando una tecnología para la persona con discapacidad, un punto muy importante es analizar su cerebro y entender cuáles son las secciones que realmente están funcionando y cómo es que funcionan. A estas secciones le vamos a llamar región de interés. Entonces, si lo que quiero hacer es crear una tecnología que realmente sea usada por la persona con discapacidad, pues identifico la región cerebral de interés. Y entonces ya puedo seleccionar con qué técnica y qué dispositivo voy a adquirir las señales cerebrales. Si hacemos un corte en el cráneo, notaremos como una serie de capas. Van desde el cuero cabelludo hasta la materia blanca. En esta zona es donde nosotros podemos colocar nuestros electrodos. Si lo hacemos sobre la materia gris del cerebro, es decir, perforamos el cráneo, clavamos algo dentro del cerebro y esta técnica tiene que tener una antenita incrustada en el cráneo, en la parte superior, diremos que es una ICC invasiva. Lo que ven en pantalla es un microelectrodo de la compañía que es un referente en esta área. Ellos han hecho muchos trabajos y han mejorado muchísimo los microelectrodos. Pero también tienen competidores. Y hay personas que todavía perforan el cráneo, pero colocan un grid de electrodos como el que se ve en pantalla. En particular, esta mallita es algo que se utilizó en experimentos de la Universidad de Washington. Entonces, con esto llamamos a una ICC parcialmente invasiva. ¿Sí? Finalmente, si los colocamos sobre el cuero cabelludo, la ICC se llama no invasiva. Y existen diferentes modelos. En CNID trabajamos con unos de los que ven en pantalla. Sus costos son variables, pero son muy prácticos. Podemos llevarlos a un salón, podemos llevarlos en un viaje. Entonces son muy fáciles de usar y de trabajar. Una vez que ya tenemos identificada la región de interés y también sabemos con qué dispositivo vamos a adquirir la señal, es necesario extraer sus características. Imaginen que estamos obteniendo señales de 64 electrodos en una persona y de cada uno obtenemos una serie de mediciones por cada segundo. Son muchos datos y no todos esos datos nos van a servir para entender lo que la persona quiere hacer. En ocasiones hay actividad cerebral que se asocia a funciones como que la persona tosió, se movió, sintió comezón, se desesperó. Ese tipo de actividad no nos va a permitir identificar claramente los patrones que necesitamos. En primera, para poder reducir todo este espacio de características, toda esta información, necesitamos ciertas técnicas. Y existen muchas de ellas. Por ejemplo, se utiliza la entropía, las transformadas rápidas de Fourier, de Hilbert,
los patrones espaciales comunes, los modelos de autoregresión. En el caso particular de las interfaces cerebro-computadora que van a trabajar con una persona con discapacidad, decimos que hay 4 grupos de estos métodos de extracción. Tenemos por un lado métodos que van a extraer la información temporal de la señal. También hay métodos que extraen la información frecuencial. Hay métodos híbridos. Estos se basan en representaciones del tiempo y la frecuencia y aprovechan información tanto del tiempo como de la frecuencia. También tenemos métodos que aprovechan la información espacial y realizan un filtrado antes de la extracción de características. Cada uno de estos métodos es complejo y necesitamos bastante tiempo para analizarlo. Entonces, si están interesados en conocer más al respecto, les dejo aquí el enlace a una página que les puede permitir conocer mejor estos métodos y adentrarse en el tema. Ya obtengo mis señales, ya las filtro, obtengo características de ellas. Lo que sigue es clasificarlas. Y la clasificación va a ser en base a ciertas clases. Estas clases se pueden asociar a los comandos que nos permitirán controlar un aparato o a las emociones que tiene el sujeto, por ejemplo. En la literatura encontramos que estos algoritmos utilizan alternativas de variables extraídas para estipular límites entre los conjuntos de características. Esa es como que la función general. Si estuviéramos trabajando con sujetos típicos, hay investigaciones que analizan, por ejemplo, lo que son algoritmos genéticos o diferentes tipos de redes neuronales y han tenido muy buenos resultados. Sin embargo, para el caso específico de tecnologías de rehabilitación y asistencia, encontramos que cada vecinos más cercanos es muy utilizado y también el perceptron multicapa. En diferentes tipos de tecnologías se trabaja, pero sobre todo en aquellas que trabajan con imágenes motoras. Otra opción son máquinas de soporte vectorial y redes neuronales morfológicas de tipo dendríticas. Estas nos están ayudando mucho para el control de dispositivos o prótesis, que en años recientes se ha llamado neuroprótesis. Finalmente, si lo que estoy haciendo va orientado a entender qué está sintiendo la persona, qué emoción está experimentando, cuál es su estado mental o fenómenos parecidos, podemos utilizar Naive Bayes o árbol de decisiones. Entonces, si analizamos el esquema completo, ya vimos que de acuerdo a la situación de la persona, según su tipo de discapacidad, vamos a analizar qué zonas de su cerebro funcionan. Vamos a identificar la región de interés, vamos a seleccionar un dispositivo interfaz cerebro-computadora para adquirir las señales. De esas señales extraemos las características principales, las clasificamos y entonces podemos controlar un dispositivo externo. Hay varios trabajos. Repito, es muy común crear sillas de ruedas, pero también hay otros más avanzados. Por ejemplo, lo que ven aquí es un video que estamos utilizando una ICC invasiva. Este tipo de ICC son muy usadas en situaciones graves. La discapacidad motriz es muy intensa. ¿Sí? La persona no puede controlar ningún músculo, con trabajos puede palpadear, etc. Las personas parapléjicas se están beneficiando de este tipo de desarrollo. También se están creando lo que se llama sistemas de comunicación aumentada. ¿Cuál es la diferencia? En lugar de mover un aparato, lo que quiere es emitir mensajes. La conversación que se ve aquí es con sujetos reales y obviamente pueden ver la manera en que se colocó el dispositivo en sus cabezas. Después de años de investigación se ha notado que en tecnologías de asistencia y rehabilitación, las ICC invasivas producen las mejores señales. Sin embargo, también hay riesgos, y uno de ellos es alterar los tejidos cerebrales. Es importante considerarlo porque una situación de discapacidad ya es compleja por sí sola, y algunas son degenerativas. Con el paso de los años va a empeorar la persona. Si todavía le agrego la complejidad de una ICC invasiva, pues podría agravar la situación. Por lo tanto, hay otros investigadores que han decidido trabajar con parcialmente invasivas. Repetimos, son aquellas en las que coloco una malla de electrodos sobre el cerebro. Ambos tipos necesitamos entrenar a nuestro sistema, es decir, conocer la actividad del cerebro, como en el video, para mover un brazo. Y nuevamente, este es un sujeto real con el que se ha estado experimentando. Las no invasivas son muy buenas
y se están utilizando en personas cuya discapacidad es moderada. Todavía conservan movilidad en la mitad del cuerpo o una fracción del mismo. Quizás pueden emitir sonidos, pueden hacer ciertas señas para comunicarse. En el CENIDET nosotros hemos trabajado con este tipo de interfaces. En un proyecto en colaboración con el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca, lo que se construye son pequeños robots y estos se están manejando con gestos o pensamientos. Estamos utilizando no invasivas porque son fáciles de usar. Un familiar o un tutor de un paciente le puede colocar fácilmente un gorro o una diadema. Y además son económicas y son transportables. Por eso es que hemos decidido utilizarlas. Y también hemos experimentado con sistemas de comunicación aumentada. Del lado izquierdo pueden notar un sistema que permite emitir mensajes de texto y también correo electrónico. Este fue desarrollado por CENIDET. Se experimentó con personas con parálisis cerebral y nos permitió trabajar en un sistema posterior que se ve del lado derecho que ya emite frases. Son frases muy pequeñas, tipo tengo hambre, tengo sueño, siento dolor, quiero ir al baño. Son muy pequeñas, pero son significativas para la persona que los utiliza. Con el apoyo de las clínicas Boom, este sistema se probó con personas con parálisis cerebral, pero también sobrevivientes de accidentes cerebrovascular. Y también se trabajó con personas con ELA. Y no es el único desarrollo que hemos hecho. En combinación con el Instituto José David y con la Universidad Autónoma de Chihuahua, se han analizado trastornos cerebrales. El video corresponde a una persona, a un niño con TDAH. Quienes conocen a este tipo de pacientes saben que es difícil que los chicos se concentren o realicen una tarea. Bueno, lo que hicimos fue analizar qué pasa en su cerebro para entender cómo se les puede enseñar mejor y captar la atención de los chicos. Se trabajó además el TDAH con otros tipos de alteraciones y se obtuvieron resultados bastante interesantes que fueron publicados. Además, con la PAC en Ciudad de México hicimos un experimento similar para entender cómo estaban los fenómenos relacionados con el aprendizaje en niños con parálisis cerebral. Estos son desarrollos de CENIDET y también hay otros que se están trabajando. Seguramente el área de mecánica, cuando den sus conferencias, les hablarán de otro tipo de prótesis. Pero en general en computación son los sistemas, tecnologías de asistencia y rehabilitación que se han utilizado y creado con interfaces cerebro-computadora. Si quieren conocer más sobre el tema, hay una serie de referencias que les pueden servir. Y en internet van a encontrar diferentes videos que son bastante interesantes. Por mi parte sería todo. Si podemos proseguir a la sección de preguntas, por favor. Claro que sí, doctor. Pues agradecemos al doctor Nimrod su exposición, como dije al principio, de interés pues, humano enorme. El dar la posibilidad a alguien discapacitado para comunicarse, para moverse, pues es sin duda de impacto humano excepcional. Gracias, doctor, por su exposición. Y bueno, continuamos entonces con la sección de preguntas. La primera ronda, iniciamos con los que están conectados en Zoom y le pediría a la doctora Blancadina que nos transmita las preguntas, por favor. Sí, muchísimas gracias. Tengo una primera pregunta de parte de Wildo Ciancas Villano. Dice, ¿de qué manera procedimientos como el Deep Learning nos permitirían optimizar el procesamiento de señales biomédicas? Por ejemplo, neuroimágenes. Y le pediría a la doctora Blancadina que nos Lo personal, yo he notado una tendencia a utilizar este tipo de métodos. Muchísimas gracias. Había mencionado que para sujetos típicos ha funcionado muy bien y hemos notado incrementos de hasta el 10% en la precisión. Entonces, en el análisis de imagen
yo lo propongo es, en particular hay un trabajo de diciembre del año pasado que se están comparando estos métodos para análisis de bioseñales y también la combinación de estas bioseñales. Como la y se ve como una opción factible que está trabajando. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿se recomienda una ICC para personas con distrofia muscular? De parte de Carla Castilla del ITS de Coatzacoalcos. Sí, yo creo que se puede analizar la situación de esta persona. Cada caso es diferente. Entonces, así, es muy probable que esta persona, sin embargo, parte de la condición física del paciente, no puede afectarlo. Y hablamos desde, no sé si tiene un ambiente muy caluroso o húmedo, su estado de ánimo, etcétera. Entonces la evaluación tiene que ser considerando muchos aspectos. Doctor, ¿hay otra pregunta? Sí, tenía problemas con mi audio, doctor. Disculpa. Dice otra pregunta, dice, ¿usted cree que sea posible reproducir la actividad cerebral correspondiente a un recuerdo en función de las ondas gamma, beta, alfa? De parte de Gerson. He notado que ha habido investigaciones relacionadas con ello, inclusive investigaciones que buscan transmitir desde un cerebro del sujeto A al sujeto B cierta información. Se está trabajando en ello. En lo personal pienso que todavía nos va a tomar algunos años, pero creo que en un futuro sería posible. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, pasamos a la sección de conectados en Facebook. Le pedimos al doctor Gabriel, por favor. Sí, gracias, doctor. Tenemos dos preguntas. La primera es de Dayan y dice lo siguiente. La información obtenida se enfoca para uso práctico y para la humanidad, pero del otro lado, ¿qué tanto se puede usar la información que se obtiene en compañías? Ok. Imagino que para fines comerciales. Es cierto, la conferencia está muy centrada en lo que vienen siendo personas con discapacidad, pero hay muchos proyectos para explotación de interfaz cerebro-computadora. Simplemente van a encontrar que hay controles de videojuegos donde en lugar de tener un dispositivo en las manos, lo que se espera es que tú pienses en atacar como jugador y el avatar del videojuego pues ataque. Entonces, hay muchísimos usos. Entre ellos está la explotación de mercado utilizando la interfaz cerebro-computadora. Básicamente puedes visualizar ciertos productos o servicios, una persona analiza tu actividad cerebral, detecta la impresión que tienes, sabiendo si te gusta, si te causa agrado o desagrado, y se crean ciertos perfiles. Estos perfiles nos van a ayudar para entender la impresión que dan las marcas, los productos, servicios, y posteriormente se van a tomar decisiones basadas en esta información. Entonces hay muchísimos usos y es evidente que también para comercio se va a poder aprovechar. Gracias. La siguiente pregunta es de Andrés Blanco y dice lo siguiente. A futuro, ¿qué tecnología será más viable para apoyar a personas con problemas en controlar alguna parte de su extremidad? Por ejemplo, tecnología con uso de señales del cerebro o tecnologías con uso de señales de los músculos, mioeléctricas. Considerando su adaptación al usuario, la precisión de los movimientos, el costo económico, entre otros aspectos. Actualmente yo veo mejor el EMG. Hay varios trabajos en los que se han hecho comparaciones y EMG da buenos resultados. Además, los sujetos reales que me ha tocado observar necesitan menos tiempo de entrenamiento. Y el tipo de control que realizan es bastante eficiente. Cuando estás trabajando con EEG o ECOG,
puede ser que la situación de la persona decaiga con el tiempo. Es decir, si voy a utilizar el dispositivo durante 1 hora, hora y media, probablemente el sujeto se canse y ya no puede repetir de la misma manera el pensamiento que tenía para encender su silla de ruedas o cualquier otra situación. Sin embargo, está habiendo muchos progresos también con EEG. Entonces, en años futuros yo esperaría que el procesamiento de señales eléctricas del cerebro se incremente, que haya más investigaciones y que esas nos den herramientas de mejor nivel que pudiera estar a la par que EMG. Ok, gracias. Y bueno, la tercera de esta ronda de Facebook, también por parte de Andrés Blanco, dice lo siguiente. Se tiene mucho ruido y muchas señales para detectar un movimiento en específico en las señales del cerebro. ¿Qué porcentaje de eficiencia se ha logrado con las técnicas que se han desarrollado? En tus pruebas, ¿qué tanto de error se ha tenido para detectar un cierto movimiento? En las personales hemos tenido, creo que el error mínimo fue alrededor de 13%, el mínimo. Y los aparatos que utilizábamos son los disponibles por Emotic, los que se ponen aquí de manera comercial. Sin embargo, ya hay nuevos dispositivos que tienen más electrodos y esos son flexibles. Nuestra idea es, con una mayor cantidad de electrodos, se pudieran adecuar a las necesidades del sujeto y buscamos mejorar la precisión. Estamos hablando ya de entre 32 y 64 electrodos. Sigue siendo menos preciso que con EMG y otras técnicas, pero están de manera exploratoria. Ahora, en experimentos de personas que han reportado el uso de interfaces invasivas, incluso hay trabajos que llegan al 98% de precisión, lo cual es sorprendente. No vamos ahorita a perforar el cráneo a otras personas y no tenemos ese tipo de pruebas, pero es un camino que parece viable para los próximos años en otro escenario de investigación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel. Pasamos a la sección de YouTube. Doctor Juan Carlos, por favor, adelante con sus preguntas. Sí, buenas. Tengo una pregunta. Ana González de Michoacán nos pregunta, ¿cómo se puede establecer una interfaz a nivel de tallo cerebral en una lesión del tallo cerebral en el par craneal 6, motor ocular externo, en la que la lesión provocó tal inmovilidad del ojo? Pasamos a la sección de YouTube. Entonces estamos hablando que únicamente es la región que está siendo afectada. Bueno, no sé si nos pudiera contestar más adelante nuestra compañera de Michoacán para tener un poco más de información. Doctor Juan Carlos. Doctor Juan Carlos, hay otra pregunta. Tiene apagado su micrófono. Sí, la siguiente pregunta es, nos pregunta Dulce García, ¿utilizan algún método para eliminar el ruido de la obtención de las señales? Sí, en Sonido se han aplicado algunos de los filtros pasabandas y es la técnica principal que hemos trabajado. Sin embargo, ¿Ya todas las preguntas por el momento? sí se están trabajando nuevos métodos que se espera publicar próximamente, por lo tanto no podemos dar mucho detalle, pero como decía previamente un miembro del público, es cierto que hay mucho ruido, mucho ruido cuando se está trabajando con estas señales. Es una investigación para reducirlo. Entonces, hay nuevas técnicas en desarrollo y esperamos que pronto se puedan dar a conocer. Igual no sé si la persona de Michoacán ya nos Doctor Nimro, ¿qué fue lo que preguntó? Pregunta Ana González, ¿no escuchó? Ok. Para la situación que plantea, el sujeto, ¿qué tanto nivel de parálisis tiene? ¿O qué porcentaje de control de su cuerpo tiene?
o simplemente ha perdido el control de un ojo. Si nos pudiera dar más detalles, por favor. Tengo otra pregunta más. Doctor Nildo, ¿qué fue lo que preguntó? Pregunta Ana González, ¿no escuchó? O simplemente ha perdido el control de un ojo. ¿Nos pudiera dar más detalles, por favor? Sí, otra pregunta más, Ana González. Muchas lesiones severas o graves se dan en la zona del tallo tronco cerebral. Y en esa zona, ¿cómo se podría generar el uso de interfaces para el desarrollo de tecnologías y asistencia? Ok. Yo creo que nuestra primera parte, el punto de referencia, sería tener socios del área médica. Nosotros como computólogos hay ciertas regiones que Muchas lesiones severas o graves se dan en la zona del tallo el apoyo de varias instituciones para atender se la podría generar asistencia problemática al desarrollo y de que nos den una tecnologías idea y de cómo asistencia. podemos nosotros desarrollar los mecanismos para apoyarles. Entonces, formar esas alianzas que nos permitan acceder a los pacientes, analizarlos y en base a ello crear las soluciones. Ana dice que todo el control del cuerpo, solo perdió el control del ojo. Ah, ok. Bueno, en esa situación no hemos trabajado mucho nosotros, nos dedicamos más en sujetos totalmente paralizados. Sin embargo, el doctor Yang, que está en Nueva York, es un referente en esta área. Si están interesados, podría darles el contacto para pues, conocer su opinión. ¿Qué tipo de ideas nos pudiera dar para este caso específico? Perdió el control del ojo. No hemos trabajado mucho nosotros, nos dedicamos más en sujetos totalmente paralizados. Sin embargo, el doctor Yang, que está en... Si están interesados, podría darles el contacto para conocer su opinión. ¿Qué tipo de ideas nos pudiera dar para este caso específico? Pasamos a la siguiente ronda, doctor Guerrero. Sí, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Bueno, nuestra segunda ronda de preguntas. Pasamos a la sección de conectados en Zoom. Doctora Blanca, por favor, adelante. Sí, gracias. Dice Temolcín Itzae Roldán Palacios del TC. ¿Podría platicarnos acerca de los mapeos cerebrales? Actualmente genero mapeos cerebrales con la diadema Emotive Epoch. Me gustaría saber también qué datos obtiene y cómo los analiza de los alumnos con TDA. Comenzamos con ellos utilizando las aplicaciones de Emotive. Emotive dentro de su kit te permite realizar ciertos análisis. Y en principio, medíamos, por ejemplo, los patrones asociados con el interés del chico. Inclusive se puede saber cuando una persona se está aburriendo y otros tipos de fenómenos. Esto es con la suite afectiva. Sin embargo, posteriormente se crearon algunas herramientas propias. Una de ellas ahorita se está trabajando con el de Monterrey. Y allí lo que hacemos es, ok, obtengo toda la información, toda mi red de señales, las voy a estar agrupando de acuerdo a las ondas cerebrales por cada canal de canales, y es que yo identifico mis propios patrones. Esos patrones los voy a estar analizando con base a que el sujeto sintiera. Las técnicas de inducción de los estados mentales con las que trabajamos son diversas, pero están orientados al mapeo en el esquema MATEA para diferentes emociones y también en el esquema bifactorial de esta. Esas son propias. Gracias, doctor. La segunda pregunta dice, Franco Hurtado de Morelia, si quisiera analizar la respuesta emocional de un sujeto a una situación, ¿podría realizarse directamente sin necesidad de invadir? Sí, algunos ejercicios con P300 que estamos trabajando con EEG, sin perforar nada, y utilizo diferentes
herramientas para inducir una situación emocional han creado ya parámetros que nos permiten identificar patrones. Estas categorías, por ejemplo, estímulos visuales. Le muestro al sujeto tal vez una escena violenta, hago el mapeo, detecto, ok, ese es el sentimiento que viene asociado al miedo o a la ira, lo almaceno. Pero también hay otro tipo de estímulos, los sensoriales. Combinando esos tres tipos de inductores puede ser que yo genere el mecanismo de inducción necesario para posteriormente detectar todas estas respuestas, estas emociones. Muchas gracias. La tercera y última pregunta dice, las señales bioeléctricas que emite el cerebro, que son detectadas por las interfaces computacionales de forma natural, llevan un retraso en la detección. Si el cerebro requiere anular una acción, ¿con qué porcentaje de tiempo de anticipación requiere el controlador de la interfaz compensar la acción? De parte de Manuel Casarrubias, de la UNAM. Nosotros normalmente estamos pensando que hay ciertas ventanas de tiempo en las que estamos buscando el fenómeno a detectar. Es decir, a veces una emoción puede ser instantánea, no va a perdurar en el tiempo. Lo mismo para el control. Las trazas con las que hemos experimentado es de al menos 2 segundos. Durante 2 segundos yo estoy analizando y detecto en qué porcentaje de ese tiempo es que realmente detecto tal vez el patrón para mover una máquina o cierta emoción. Dentro de esos 2 segundos manejamos umbrales, y esos umbrales varían. Para algunos sujetos nos funciona el 80% del tiempo, para otros el 60%. Sin embargo, si ya son sujetos reales, hemos tenido que adaptarlos para cada persona y hacer mucha prueba y error hasta identificar el umbral adecuado. Gracias, doctor. Son todas las preguntas en Zoom. Gracias, doctora. Pasamos a la sección de Facebook. Doctor Gabriel, por favor, adelante. Gracias. Tenemos 2 preguntas. Una es de Gio Soriano y dice lo siguiente. Las BCI no invasivas actuales son muy buenas. Sin embargo, al momento de usarlas también captan demasiado ruido externo. Esto puede afectar los comandos que el sujeto emite a la computadora. Y la pregunta, bueno, son 2 preguntas. ¿Cómo se podría eliminar estos ruidos? Y la segunda es, ¿consideras que las BCI no invasivas pueden ser tan buenas como las invasivas para la rehabilitación y asistencia en un futuro? Ok. Actualmente salió un modelo, no tiene muchos días, del Epoch X. Se supone que ya tiene mecanismos que mejoran mucho la adquisición de señales. Difícilmente vamos a poder eliminar todo el ruido, porque hay demasiadas causas que lo generan. Pero estas herramientas que ya habían incorporados en los diferentes kits son muy útiles. Se nos promete una reducción importante. A mí me gustaría experimentar con ellas para este tipo de situaciones. Y ciertamente para lo que viene siendo rehabilitación, creo que pueden ser usables las no invasivas. Estamos hablando de personas con las que todavía podemos tener cierta interpretación de su comportamiento, incluso sin un mecanismo previo de comunicación. Y los procesos de entrenamiento se pueden desarrollar muy bien. En los ambientes que hemos trabajado, lo primero que hacemos es reducir todas las fuentes de ruido. Iluminación controlada, ruido controlado, bueno, semi-controlado, porque hay situaciones que no se pueden planear. Distractores como las personas, etcétera. Análisis de la carga mental antes del entrenamiento. Entonces intentamos reducir al máximo todo aquello que pudiera generar el ruido. No tenemos un 100% de éxito y difícilmente se va a lograr, pero nos ha dado buenos resultados con las pruebas que hemos hecho. Entonces, contestando la pregunta, por un lado me gustó, yo creo que este nuevo modelo va a ser muy útil, creo que conviene analizarlo y explorar sus capacidades e intentar controlar al máximo todos los posibles distractores que puedan ocurrir. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Víctor Hugo Ortiz y dice lo siguiente. ¿Qué normativas deben de cumplir, perdón, se movió, ¿qué normativas deben de cumplir este tipo de tecnología? Ya que se usan en personas y en algunos casos dan un diagnóstico. En este sentido, creo que nos falta analizar mucho todo el marco legal
de cómo se pueden utilizar, porque es muy cierto, hay restricciones que tienen que ser superadas. Como ejemplo, en años pasados hemos tenido problemas simplemente para comprar el aparato y traerlo a México. Que se comercializan aquí fue complicado. Entonces, su uso sí es algo que se va a tener que analizar a detalle. Sin embargo, en esa parte legal, en lo personal yo no me he involucrado mucho. Podríamos contactar a miembros de esta área que nos podrían apoyar en un futuro, tal vez. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y la tercera pregunta es de Tania Méndez Colín y dice lo siguiente. Al trabajar con señales EEG para el desarrollo de una BCI, ¿cuál de los tipos de BCI cree que son los más efectivos? Tomando en cuenta que el sujeto del cual se está tomando la señal no tiene discapacidad alguna. Si no tiene discapacidad, yo recomendaría una basada en EEG de al menos 14 electrodos. Hay menores, inclusive hay modelos comerciales de 3 electrodos, otros de 5, no dan muy buenos resultados. Pero si es un sujeto sin ningún tipo de discapacidad con el que podemos interactuar constantemente, por ejemplo, el Emotiflex creo que sería muy útil, o el Sang, ese tipo de modelos creo que se podrían trabajar. Muy bien, en esta sesión son todas las preguntas. Pero si es un sujeto sin ningún tipo de discapacidad con el que podemos interactuar constantemente. Gracias, doctor Gabriel. Pasamos a la sección de YouTube con el doctor Sí. Juan Carlos. Hay dos preguntas. La primera pregunta es de Francisco Javier Gil Bautista de Veracruz. Y él pregunta, ¿qué tecnologías, por ejemplo, lenguajes de programación, frameworks, son los más apropiados para el desarrollo de sistemas como los que se han desarrollado en CENIDET? Cuando yo comencé de estudiante, casi todo se desarrolló en Java. Y fue en base a lo que teníamos disponible. En esa ocasión los modelos de estaban... La primera pregunta es de Francisco Javier Bautista de Veracruz. Él pregunta, ¿qué tecnología? Estamos hablando de que los más recientes, y es muy, muy reciente, de un mes, por ejemplo, los estamos haciendo con Python. Hay una gran cantidad de librerías que podemos utilizar. Entonces, yo lo veo una La siguiente pregunta es de Juan. Ajá, sí. Sí, adelante. Los estamos haciendo con Python. Hay una gran cantidad de La siguiente pregunta es de... Sí, la siguiente pregunta es de Juan Alberto Delgado de Michoacán. ¿Cuál es el grado de aceptación de los pacientes con interfaces invasivas con respecto a los de interfaces no invasivas? El grado de aceptación. Si revisamos el estado del arte, hay como un parteaguas. A partir del 2018, el índice de rechazos fue en picada, fue cayendo mucho. Estábamos hablando que actualmente se presentará un rechazo. Es de Juan Alberto Delgado de Michoacán. ¿Cuál es el grado de aceptación de los pacientes con interfaces invasivas con respecto a los de interfaces no invasivas? Grado de aceptación. Entonces, de estos sujetos todavía algunos se pueden utilizar. Y analizamos esto, estamos diciendo que quizás para 19 de 20 sujetos se pueden utilizar estos implantes de microelectrodos que se están trabajando. Y repito, gran parte de la diferencia fue en que la sustitución del material, antes eran metales diferentes, y ahora el dióxido de silicio parece que está ayudando muchísimo. Serían todas las preguntas, solo algunos mensajes de felicitación por parte de Víctor Chávez Jarquín. Felicidades, Nimro, personas como tú requiere este mundo para hacerlo mejor. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. Sí, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo con este comentario. Y definitivamente, pues, ustedes lo ven, el doctor Nimrod es muy joven, así que tiene todavía muchísimo tiempo para seguir con sus desarrollos y desde luego con sus investigaciones que
como dije, tienen y tendrán un alto impacto en el bienestar de, pues, todo este tipo de pacientes, de personas con algún tipo de discapacidad. Doctor Nimrod, muchísimas gracias por su participación. Es para nosotros aquí en CENIDET un orgullo tenerlo como parte de nuestra planta docente. Bien, voy a permitirme compartir una pantalla para hacerle patente el reconocimiento al doctor Nimrod. Dice así: el Tecnológico Nacional de México, a través del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, otorga el presente reconocimiento al doctor Nimrod González Franco, profesor investigador del TECNM CENIDET, por haber impartido la conferencia Uso de interfase cerebro-computadora en el desarrollo de tecnologías de rehabilitación y asistencia, en el marco del ciclo de conferencias del Coloquio Virtual 2020 del TECNM CENIDET. Cuernavaca, Morelos, 10 de julio de 2020, y lo firma nuestra directora, la doctora Jessica Imelda Saavedra Benítez. Bueno, muchas gracias, doctor Nimrod. Y como dije, le agradecemos pues su participación. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a todos los que participaron. Y seguiremos aquí en contacto para todo lo que se pudiera ofrecer. Muchas gracias. Si ustedes tienen alguna pregunta, quieren contactar al doctor Nimrod, por favor, escríbanos a conferencias@cenidet.tcn.mx o directamente a su correo personal, nimrod.gf@cenidet.tcnm.mx. Gracias, doctor, nuevamente. Bueno, y como todos ustedes saben, pues este ciclo de conferencias continúa. Y la próxima semana le tocará el turno al Departamento de Ingeniería Mecánica. Entonces, los invitamos muy cordialmente para que sigan estando con nosotros. Lo que queremos hacer es difundir nuestros trabajos, que conozcan a nuestros profesores, nuestras líneas de investigación, nuestros desarrollos y, desde luego, que se vengan a estudiar con nosotros. Vengan a estudiar con nosotros una maestría, un doctorado. Ustedes se dan cuenta con con estas conferencias de que definitivamente los trabajos de investigación que se realizan están, son actuales y están relacionados pues con necesidades que tenemos en todos los niveles, ¿verdad? Personal, industrial, social, etcétera. Entonces, aquí estamos para servirlos y para recibirlos para que hagan una maestría, un doctorado. Bien, pues como les decía, la próxima semana le toca al Departamento de Ingeniería Mecánica y le toca el turno al doctor Rafael Campos Amezcua con un tema también de mucha actualidad, inclusive de mucha controversia. Es el aprovechamiento de la energía eólica. Bien, doctor Noé, ¿tiene usted algunos comentarios? No, doctor, solamente compartir las estadísticas. El pico de conexiones fue de 130 usuarios. Tuvimos conectados 70 en Zoom, 30 en Facebook y 30 en YouTube. Muy bien, doctor. Bueno, pues a mí no me resta más que agradecer a todo este equipo que hace un gran esfuerzo para compartirles a ustedes lo que hacemos aquí en el Tecnológico Nacional de México, CENIDET. Gracias por ese gran apoyo y desde luego gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por el interés que tienen en nuestros temas de investigación, y los invitamos, por favor, sigan con nosotros. Los temas son de mucho interés. Muy buenas tardes, gracias a todos y cuídense mucho, por favor.